Hola, hola a todos nuestros queridos suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí un día más. Si eres nuevo por estas tierras, te damos una bienvenida espectacular y te invitamos a que te quedes, que aquí tenemos de todo un poco y sobre todo, mucho de lo que nos apasiona a todos, el mundo del espectáculo, los secretos de nuestras estrellas favoritas y, por supuesto, las últimas noticias que nos dejan con la boca abierta. Hoy, vamos a sumergirnos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar, y es que no es para menos. Un tema que involucra a dos de las figuras más queridas y comentadas de la televisión turca, dos nombres que resuenan con fuerza en cada rincón del planeta, Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Se acuerdan de ellos? Claro que sí. Protagonistas de esa novela que nos robó el corazón, Erkencikus, o como la conocemos por aquí, Pájaro Soñador. Su química en pantalla era tan palpable, tan eléctrica, que durante años los rumores de una relación en la vida real estuvieron a la orden del día. Y, ¿saben qué? A veces los rumores tienen esa cosquillita de verdad que nos hace querer investigar más, ¿verdad? Bueno, pues hoy vamos a desentrañar un misterio que ha resurgido con fuerza, un detalle que ha vuelto a poner el foco sobre la relación que supuestamente tuvieron Can y Demet. Hablamos de el anillo de boda. Sí, han oído bien. Un anillo de boda que ha desatado una nueva ola de especulaciones y nos ha hecho preguntarnos, ¿estuvieron Can Yaman y Demet Özdemir casados en secreto? ¿O es todo un malentendido, una coincidencia, una noticia que se ha sacado de proporción? Hoy, aquí vamos a poner las cartas sobre la mesa, vamos a bucear en lo que se sabe, en lo que se dice y sobre todo en la verdad que poco a poco va saliendo a la luz. Así que abróchense los cinturones, porque esta historia tiene más giros que una telenovela. Antes de empezar a desgranar este lío de anillos y exparejas, quiero hacerles una pregunta importante. ¿Qué creen ustedes? ¿Creen que Can y Demet llegaron a casarse en secreto? ¿O simplemente la prensa ha querido juntarlos de nuevo por el tirón mediático que tienen? Déjenos sus opiniones en los comentarios, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón de suscribirse y activar la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos, y nos ayudarán un montón a seguir trayéndoles este contenido que tanto nos gusta crear para ustedes. Ahora sí, vamos al lío. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es de esas que se graban a fuego en la memoria de los fans. Desde que se conocieron en el rodaje de Erkencikus, su complicidad era evidente. Se les veía juntos en eventos, compartían momentos en redes sociales, y su lenguaje corporal, decía más que 1000 palabras. Por supuesto, la prensa turca y por ende la internacional, se lanzaron a la caza. Cada foto, cada me gusta, cada comentario era analizado hasta el último detalle. Se convirtieron en la pareja ideal, en el sueño de muchos fans que veían en ellos un amor digno de película. Y es que, seamos sinceros, la química entre ellos era espectacular. En la serie su relación era apasionada, divertida, llena de esos momentos que te hacen suspirar. Y fuera de pantalla, esa chispa parecía continuar. Se rumoreaba que vivieron un romance intenso, un amor que para muchos, estaba destinado a durar. Hubo incluso rumores de compromiso, de planes de boda, de un futuro juntos. Pero como suele pasar en el mundo del famoseo, las cosas no siempre son lo que parecen, o lo que los medios quieren que parezcan. El tiempo pasó y aunque nunca confirmaron ni desmintieron oficialmente una relación formal, sí hubo un periodo en el que se les vio muy unidos. Lo que sí sabemos es que al final, su camino se separó. Y ahí es donde entra en juego el misterio del anillo. Hace un tiempo y ahora nuevamente con más fuerza, han circulado imágenes y comentarios sobre un anillo que supuestamente ambos habrían llevado. La historia, tal como la han contado algunos medios, es la siguiente: durante su supuesta relación, Can Yaman le habría regalado a Demet Özdemir un anillo. Y no cualquier anillo, sino un anillo de compromiso. La cosa se pone más interesante cuando se dice que tiempo después, Can Yaman fue visto luciendo un anillo similar en su mano, incluso en la misma mano donde se lleva el anillo de casado. Esto obviamente encendió todas las alarmas. ¿Podría ser que se casaran en secreto y que este anillo fuera la prueba? ¿O es que simplemente compartían un gusto por las joyas? Vamos a analizar esto con calma, porque hay que separar la paja del trigo. Primero, sobre el supuesto anillo de compromiso que Can le dio a Demet. Si bien es cierto que hubo rumores de compromiso,
nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de ellos. Las joyas en general, y los anillos en particular, pueden tener mucho significado. A2. Un regalo especial, un detalle de cariño, un símbolo de amistad, no siempre tiene que ser un compromiso matrimonial. Y en el mundo de las celebridades, donde las marcas de joyería a menudo colaboran con ellos, o les envían regalos para promoción, es fácil que un accesorio se convierta en un foco de especulación. Ahora, lo más jugoso, Kanyaman con un anillo en el dedo anular. Esto sí que ha dado pie a las teorías más descabelladas. Cuando un hombre lleva un anillo en ese dedo, la asociación directa es con el matrimonio. Y si además se le suma el hecho de que el anillo se parece al que supuestamente le dio a Demet, la conclusión para muchos es obvia: se casaron. Pero, ¿es realmente así? Aquí es donde entra en juego la investigación, el buscar las fuentes, el contrastar la información. Lo que hemos podido averiguar es que si bien Kanyaman ha sido visto con anillos en su mano izquierda, y en ocasiones en el dedo anular, no hay pruebas concluyentes de que sea un anillo de boda. En muchas ocasiones, las celebridades usan anillos por motivos de moda, como parte de su estilo personal, o incluso como accesorios para eventos o campañas publicitarias. Además, hay que recordar que Kanyaman ha tenido otras relaciones sentimentales después de su supuesta cercanía con Demet Özdemir. Si se hubiera casado en secreto con Demet, eso habría tenido implicaciones legales y sociales importantes. Y hasta donde sabemos, no ha habido ninguna noticia oficial de un divorcio, ni siquiera de un matrimonio previo a otras relaciones confirmadas. Entonces, ¿qué podría ser ese anillo? Una posibilidad es que sea un anillo que él mismo compró, que le gustaba, o que tuviera un significado personal para él, independientemente de Demet. Otra posibilidad, y esta es más mundana pero muy real, es que simplemente se tratara de un anillo prestado para una sesión de fotos, una campaña de publicidad, o incluso un anillo que formaba parte del atuendo para un evento. Los artistas a menudo visten con piezas de diseñadores, y no todo lo que llevan es de su propiedad o tiene un significado personal profundo. Otra cosa a tener en cuenta es la fuerza de los rumores y cómo se propagan. En la era de las redes sociales, una imagen puede volverse viral en cuestión de minutos, y con ella, las interpretaciones. A veces una pequeña coincidencia se convierte en la gran verdad, porque la gente quiere creer en ella. Y en el caso de Kan y Demet, los fans todavía anhelan verlos juntos de nuevo, o al menos, tener detalles jugosos sobre su pasado. Lo que sí podemos afirmar con un alto grado de certeza es que, hasta la fecha, ni Kanyaman ni Demet Özdemir han confirmado haber estado casados. Han sido muy discretos sobre su vida privada, y siempre han dejado que su trabajo hable por sí solo. Si hubieran dado el paso del matrimonio, por muy secreto que fuera, es muy probable que con el tiempo se hubiera filtrado de alguna manera más contundente. Pensemos en esto: si se hubieran casado en secreto, y luego se hubieran separado, ¿no habría habido al menos algún indicio? ¿Algún documento filtrado, alguna declaración de alguien cercano, algo que confirmara ese capítulo en sus vidas? Y hasta dónde llega la información pública y la investigación de los medios más reputados, ese capítulo de un matrimonio secreto entre Kanyaman y Demet Özdemir simplemente no existe. Entonces, ¿por qué sigue esta historia dando vueltas? Como dijimos al principio, la nostalgia. Los fans de Erkencikus recuerdan con mucho cariño la pareja que formaron Kan y Demet. Y a veces la imaginación colectiva es muy poderosa. Se crea una narrativa y se busca la evidencia que la respalde, aunque esa evidencia sea circunstancial o fácilmente explicable de otra manera. Podemos decir que el anillo, sea cual sea su origen y significado, ha servido como un catalizador para reavivar las conversaciones sobre su pasada relación. Ha sido el chispazo que ha prendido la mecha de la especulación, pero no necesariamente la prueba irrefutable de un matrimonio. Lo más sensato es basarnos en lo que es oficial, en lo que se ha confirmado. Y lo que se ha confirmado es que fueron compañeros de set, que su química fue innegable, y que hubo un periodo de especulaciones muy intensas sobre su relación. Pero de ahí a un matrimonio secreto, el salto es demasiado grande sin pruebas sólidas. Es importante recordar que las celebridades son personas, y tienen derecho a su privacidad. Muchas veces, los medios se encargan de construir historias a partir de fragmentos de información, y los fans, con todo su cariño, se dejan llevar por esas narrativas. Pero la verdad, en estos casos, suele ser más sencilla de lo que parece. Quizás el anillo era un simple accesorio de moda, o un regalo de amistad, o simplemente una coincidencia.
Lo que sí es seguro es que Can Yaman y Demet Özdemir han dejado una huella imborrable en la televisión turca y en los corazones de muchos espectadores. Su talento y su carisma son indiscutibles y eso es lo que deberíamos celebrar. Las especulaciones sobre su vida privada, aunque entretenidas, a veces nos alejan de lo verdaderamente importante, su trabajo y su arte. Así que, queridos amigos, la verdad sobre el anillo de boda de Can Yaman y Demet Özdemir, según toda la información disponible y el análisis de los hechos, es que no hay evidencia concluyente que respalde la teoría de que estuvieron casados en secreto. El anillo que ha generado tanto revuelo probablemente tenga una explicación mucho más sencilla, ligada a la moda, a un regalo personal, o a una simple coincidencia. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado de esta investigación y que les haya quedado un poco más clara la situación. Ha sido fascinante desentrañar este misterio, ¿verdad? Antes de irnos, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por haber llegado hasta aquí, por su compañía y por su interés en nuestros contenidos. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir adelante y a traerles las mejores historias y las noticias más jugosas del mundo del espectáculo. Ahora, les toca a ustedes. Queremos saber qué piensan. ¿Les convencen nuestras conclusiones? ¿Tienen alguna otra teoría sobre el anillo? Dejen sus comentarios abajo que los leemos todos y nos encanta interactuar con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle a ese botón de me gusta, es un pequeño gesto que significa muchísimo para nosotros. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que ellos también se enteren de esta historia. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima, un abrazo enorme y hasta muy pronto. Chao, chao.